28 de agosto. Hoy celebramos a San Agustín. Nos hiciste soñar para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín nace el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, al norte de África. El padre de Agustín, llamado Patricio, era un hombre pagano de temperamento violento, pero que jamás habría abandonado la fe si su esposa Santa Mónica no hubiera rezado día y noche por su conversión. Aunque Agustín ingresó en el catecumenado desde la infancia, no recibió el bautismo. De acuerdo con las costumbres de la época, en su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y hasta los 32 años llevó una vida licenciada, aferrada a la herejía maniquea. De ello habla en sus Confesiones, libro que escribió y que comprende la descripción de su conversión y de la muerte de su madre, Mónica. Dicha obra fue escrita para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador, que por esta gracia llegó a ser también y en mayor medida un gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde pequeño y le había instruido en la fe, modo que en el mismo Agustín, que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuera conferido el bautismo, y Mónica hizo todos los preparativos para que lo recibiera, pero la salud del joven mejoró y el bautismo fue diferido. El santo condenó más tarde, con mucha razón, la costumbre de diferir el bautismo por medio de pecar después de haberlo recibido. A raíz del saqueo en Roma en el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder a estos ataques, San Agustín escribió su gran obra, La Ciudad de Dios. En esta obra es, después de las Confesiones, la más importante del santo. Ella es no sólo una respuesta a los paganos, sino trata toda la filosofía de la historia providencial del mundo. Luego de que las Confesiones escribió también las Retractaciones, donde expuso con la misma seriedad los errores que había cometido en sus juicios. Este santo murió el 28 de agosto del año 430 a los 72 años, y de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. Agustín no pensó entrar al sacerdocio y por miedo al episcopado incluso huyó de las ciudades donde era necesaria una elección. Un día en Hippo Regis, donde lo habían llamado un amigo suyo Salvación del alma, estaba en peligro. Estaba orando en una iglesia cuando de repente la gente se agrupó a su alrededor aclamándole y rogándole al obispo Valerio que lo elevara al sacerdocio. A pesar de sus lágrimas, Agustín se vio obligado a ceder a las súplicas y fue ordenado en el año 391. El nuevo sacerdote consideró esta ordenación un motivo más para volver a su vida religiosa en Tagaste, lo que Valerio aprobó tan categóricamente que puso cierta propiedad eclesiástica a disposición de Agustín, permitiendo así que estableciera un monasterio, el segundo que había fundado. Sus 5 años de ministerio sacerdotal fueron admirablemente fructíferos. Valerio le había rogado que predicara, a pesar de que en África existía la deplorable costumbre de reservar este ministerio para los obispos. Valerio, obispo de Hipona, debilitado por la vejez, obtuvo la autorización de San Aurelio, primado de África, para asociar a Agustín con él como coadjutor. Así pues, sus actividades doctrinales, cuya influencia estaban destinadas a durar tanto como la misma Iglesia, fueron múltiples. Predicaba con frecuencia, a veces 5 días consecutivos, y de sus sermones manaba tal espíritu de caridad que conquistó todos los corazones. Escribió cartas que divulgaron sus soluciones a los problemas de la época por todo el mundo entonces conocido. Dejó su espíritu grabado en diversos concilios africanos a los que asistió, por ejemplo los de Cartago en el año 398 y Melieve en el 416. Y por último luchó infatigablemente contra todos los errores de la Iglesia, en donde describía estas luchas interminables, pero siempre pidió a Dios el mantenerse firme y sobre todo en la sabiduría. Pues este santo doctor en la fe también nombrado defendió la fe en la conferencia pública y en varios escritos. Profundamente apenado por la devastación de África, se afanó por conseguir una reconciliación entre el conde Bonifacio y la emperatriz. Además, combatió el arrianismo, en donde Agustín también fue refutando toda ley en donde dijeran que Dios no es Dios. Pues es que San Agustín decía que la salvación es un don y no un fruto. San Agustín dejó claro que la salvación depende de nosotros mismos, pero también
de ser humildes a la semejanza de Dios, pues el hombre está lleno de soberbia en cuanto a conocimiento y querer sobresalir. Frente a esto, San Agustín subraya la humildad de la fe y el asentamiento de la confianza en un Dios que es mayor que el conocimiento humano, una fe que puede llegar a todos y que no se limita a pocos que sean especiales. La humildad es una característica fundamental en la espiritualidad cristiana y que San Agustín vino a inflar. Yo desciendo hacia ti porque tú no puedes ascender hacia mí. Así lo decía en sus escritos. Además, San Agustín habla del espíritu de la libertad, de ir contracorriente a todo lo estipulado por el mundo, aquello que nos quiere atrapar, pero sin embargo teniendo la libertad de uno mismo, pero también de la libertad del espíritu, para poder ser libres de verdad. Heridos como estamos por el orgullo y por el pecado, se necesita ser liberado solamente por Jesucristo. Pues Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados, resucitado de entre los muertos, no muere ya, y la muerte no tiene dominio sobre él. También nosotros, después de la resurrección, estaremos siempre con el Señor. Para esto, la espiritualidad cristiana era lo más importante después de la conversión de San Agustín. También San Agustín decía que la oración es un diálogo con aquel que habita entre nosotros, pero que es distinto de nosotros, es decir, que en la oración no estamos hablando con nosotros mismos, sino hablemos de Dios y sus elecciones y hablemos nosotros a Dios con nuestras plegarias. Si escuchamos con sumisión al que nos habla, en nosotros habita aquel que va dirigida a nuestra oración. Son todos estos regalos que San Agustín nos regaló. Finalmente, él decía, mi amor es mi peso, pero él soy llevado a donde quiera que sea llevado. El amor, que es un don de Dios, es el primer lugar, amor a Dios, y sólo así puede ser de verdad amor a los demás. Hoy pidamos a San Agustín por todas las personas que no creen, no tienen alguna fe, no adoran, no esperan y no aman. San Agustín ruega por nosotros.